Bienvenido nuevamente al podcast Verlo. Nos estaremos ubicando hoy en el capítulo 24 del libro de Job, con el seguimiento de la serie titulada El hombre con palabras vanas, donde Job se encuentra exponiendo una serie de discursos junto con sus tres amigos luego de que él pasara una serie de situaciones. Y comienza diciendo en el versículo 1, capítulo 24: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Luego de que Job dijera en el capítulo anterior que iría a razonar con Dios enseñándole a Dios y que Dios quedaría callado, que si Dios hablara le entendería lo que Dios le dijera, que cualquier sabio podría ir a hablar con él, pero ahora comienza y se va a otro extremo. De hecho, deseo hacer una aclaración, y es que comparto con ustedes estos temas por mi propio estudio personal. Así que no significa que lo sé todo o que lo comprendo todo. Y en este capítulo me encontré con un poco de dificultad para comprender a cabalidad lo que está diciendo, y me voy nuevamente al ámbito psicológico y emocional. Lo que sí puedo ver es cómo su estado mental y emocional están tan afectados, y lo podemos ver al vaivén de sus palabras, cómo alaba a Dios en unos momentos y de momento dice algún argumento que lo tilda de injusto, o habla sobre algo y luego menciona otra cosa que no tiene nada que ver con lo que acababa de decir. Entonces, después de decir que iría a hablar con Dios y pelearle, ahora entonces dice que ya que Dios conoce los tiempos, ¿cómo es que permite que personas roben y pastoreen ganado ajeno, quitándole además los asnos a los huérfanos y a las viudas, los bueyes, descarrilando además a los necesitados y haciéndole daño a los pobres, en campos ajenos recogiendo forraje y en las viñas uvas ajenas? Mas hay quienes tan necesitados se encuentran que desnudos y sin la ropa, en el frío se mojan con la lluvia por no tener techo, mas se pegan a peñas para poder guarecerse. Al huérfano se le aparta de su madre, al pobre se le esclaviza por deber una deuda. Aunque cargando trigo mueren de hambre, porque no es suyo, y mientras exprimen aceitunas mueren de sed. Desde la ciudad gritan los moribundos, y Dios ni hace nada, quiere decir Job. Y vuelve a hablar sobre el malvado, que en cuanto amanece, el asesino va y quita la vida de su adversario, y cuando cae la noche actúa como ladrón. El adúltero va y comete su acto pecaminoso pensando que nadie lo verá, olvidando que hay un Dios que todo lo ve. Estos malvados detestan la luz y en todo sentido prefieren la oscuridad. Menciona Job básicamente teniendo razón, ya que al cometer actos malvados tienen terror de salir y ser reconocidos, encarcelados y condenados por sus actos depravados, y espiritualmente no desean saber tampoco de Dios. Así que en todo sentido de la palabra van y vienen en medio de la oscuridad y no quieren saber de la luz. Las palabras de Job en muchas ocasiones tienen razón, pero en esta ocasión él se pregunta cómo si Dios ve todo, permite que el malvado cometa actos contra los necesitados y cómo los que sufren, aun teniendo poco, se les quita lo que tienen. Y al final, como acabamos de leer, vuelve a hablar de los malvados saliendo en las noches a hacer el mal y no son atrapados por nadie. ¿Cómo Dios permite el mal? ¿Cómo Dios permite que sufran más? ¿Cómo Dios permite al malvado cometer tanta impureza? Estas mismas preguntas de desconfianza fueron las que me llevaron a comenzar el podcast. En el capítulo 9,
Él estaba también tildando a Dios de avaro, injusto, y preguntando el porqué de las razones de la vida. Nosotros no podemos comprender en muchas ocasiones, y hay quienes se apartan del camino, y algunos se preguntan si Dios existe, ¿por qué permite eso? Pero yo te digo hoy, si tú y yo cambiáramos, y no solo tú y yo, sino la humanidad entera, entonces esto no pasaría. En la África no morirían de hambre y no hubieran mendigos en las calles por los pecados escondidos y en público, las injusticias de los gobiernos y los robos de los adinerados y pudientes. Nuestro pecado diario es el que le da más poder a que sobreabunde el mal en la tierra, y con todo nos atrevemos a preguntar por qué Dios lo permite. Pero en vez de preguntarnos eso, lo que debemos de ver es que Dios hará a esos malvados depravados, y es algo a lo que ya hablé en el podcast titulado El fallo de los justos e injustos, donde leemos el libro del conflicto de los siglos, la condena o la salvación de los impíos e injustos. Además, leemos en Apocalipsis 20 lo que sucederá en breve a causa de estas calamidades. Eso fue en el podcast anterior. Veamos entonces a detalle en el capítulo 16 del Apocalipsis lo que nos dice acerca de qué sucederá, o qué Dios hará, mejor dicho. Y oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y repugnante sobre los hombres que tienen la marca de la bestia, y sobre los que adoran a su imagen. Esto no tiene que ver, ¿verdad?, literalmente con lo que estamos leyendo, pero entonces se los traigo para que veamos el castigo que Dios va a llevar a las personas que hacen y cometen los actos de iniquidad sin pedir perdón, sin arrepentirse con sinceridad. Entonces dice que van a haber 7 copas que Dios va a permitir que se derramen con su ira. Y entonces estas serán solamente, miren lo que dice aquí, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Así que significa que a los que no adoran a su imagen y no tengan la marca, no les van a suceder estas cosas. ¿Qué significa? Que a los impíos les van a suceder y a los justos van a estar protegidos de estas plagas. Dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así que Dios no comete, no castiga ahora mismo a los que cometen iniquidad a causa de que Él espera que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. O sea que si hoy Él no está mandando una gran destrucción como para el tiempo de Noé, porque de hecho en el tiempo de Noé se lee como dice que la maldad llegó tanto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y de hecho se dice que en los tiempos del fin, en los que estamos ahora, pasará lo mismo. Entonces significa que Dios no derrama la ira sobre estas cosas porque Él es nuestro creador y es como es nuestro padre. Entonces es como un padre cuando ve a su hijo sufriendo porque las personas lo rechazan, porque las personas se burlan, porque le va mal, por cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es que Él no se va a entristecer a causa de las cosas que Él tiene que ver cada día? Y sin imaginar las cosas que nosotros no conocemos que se cometen, viéndolo Él todo. Entonces sigue diciendo: también oía otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa
sobre el sol, y les fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y la gente se mordía la lengua de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, a fin de que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo desde el trono diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayeron del cielo sobre los hombres enormes granizos como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y todo esto será a los malvados que cometen iniquidad y a aquellos que no han aceptado a Dios, porque para ellos Dios es injusto. Y volvemos a la lectura. Esto fue solamente una lectura del capítulo 16 para recordar que Dios es un Dios justo y que si hoy Él no nos destruye y Él no hace nada como ustedes, por lo menos yo no pienso así, pero como muchas personas piensan, que se preguntan por qué si Dios existe hay tanta maldad, por qué si Dios existe permite tantas cosas, pues nosotros no comprendemos a cabalidad, nosotros no podemos comparar nuestra mente finita a la de un Dios. Pero sabemos y tenemos por certeza de que va a haber un juicio en el cual nosotros debemos de trabajar, no fijarnos en por qué Dios, ni preguntar qué hace Dios o qué no hace, porque no está en nosotros hacerlo, sino fijarnos en nuestra vida espiritual, para que entonces en ese gran día, en esa plaga, nosotros seamos librados y en el gran día del juicio nosotros podamos ser hallados justos por la sangre de Cristo. Volvemos a la lectura del libro de Job, leyendo en el versículo 18 donde Sofar interrumpe a Job, diciendo: Huyen ligeros como corriente de aguas, su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. Hablando aquí está de los malvados, los que cometen iniquidad y actos injustos e impuros. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura, nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Seguimos con unos largos discursos acerca de lo mismo y lo mismo una y otra vez.
Siguen hablándole de cómo se comporta o qué actos hacen los impíos. Pero es bueno mirar a detalle estas situaciones para así pensar antes de actuar cuando estemos tentados a cometerlos. Pero al final, quien habla de Sofar mencionando el mal que le sobreviene a los malvados, todo esto para hacer arrepentir a Job, quien no había pecado y pasaba una prueba, a causa de que se le habían puesto por una conversación de Dios con Satanás, quien incitó a Dios contra Job sin causa, solo por el afán de que Job maldijera a Dios. Y aún con sus palabras vanas, él no maldijo a Dios. El mal le viene a los malvados en ciertas ocasiones, como también mueren sin haber tenido la paga correspondiente de sus actos. Pero como ya leímos, aunque en esta vida no tengan su merecido, Dios los castigará con plaga al final del tiempo, y como nos dice Apocalipsis 20, serán exterminados y quemados con fuego y azufre a causa de sus males. Y allí, dependiendo de cuán mal hayan hecho, durará más tiempo sufriendo, o si poco hicieron, serán exterminados rápidamente, o si pidieron perdón en su último momento con arrepentimiento verdadero y sincero, podrán tener la oportunidad de librarse del lago del fuego y del azufre. Así que espero que hayamos podido ver en esta ocasión que aunque Dios no haga lo que nosotros queremos, castigando al malvado cuando comete mal rápidamente, Él les dará su paga, y algo hay que tener en cuenta. Si Dios lo hiciera de esa manera, tenemos que recordar que a nosotros también nos castigaría de igual manera en cada acto de pecado. Así que de esta manera te invito a pensar y a meditar en cada pecado diario. ¿Cuántas veces Dios nos tendría que reprender si Él lo hiciera así? Y de hecho, porque nosotros o nuestros padres o las personas que están a nuestro alrededor crían de esa manera o actúen de esa manera, no significa que Dios es así. En este libro podemos ver el carácter reflejado de Dios. Y te invito a que si es la primera vez que escuchas el podcast, puedas escuchar los otros capítulos anteriores y los que vienen después. Me impresiona el hecho de encontrarme en el libro de Job esperando y conociendo ya con anterioridad de que este era un libro pues que me hablaba de la historia y del sufrimiento que estaba pasando Job mediante una tribulación. Pero a pesar de que nos hemos encontrado con muchas palabras vanas, palabras sin sentido a causa del sufrimiento y de la situación en la que se encontraba Job, Dios ha permitido que se demuestre su carácter. Y a pesar de tantas palabras juzgando a Job, los amigos hemos visto cómo reflejaban la envidia, pero con todo y eso Dios utiliza a quien sea, tengan pensamientos y intenciones malas. Él con todo y eso les permite hablar y bendecir a través de su boca, así como fue en esta ocasión con esos amigos de Job. Te pido que me acompañes en una oración, si es así tu voluntad, cerrando los ojos y prostrando nuestro rostro y pidiéndole al Señor, querido Jesús, vemos cómo tú nos enseñas de la manera en que nosotros menos nos imaginamos o en el lugar en que menos nos imaginamos grandes cosas. Te pedimos perdón por preguntar tantos por qué de tus actos o de lo que no cometes, a no enfocarnos en lo que de verdad nos compete, y es el hecho de nuestra vida espiritual en nuestra relación contigo, para que entonces así nosotros podamos llegar al cielo y que estando allí entonces podamos tener las contestaciones que tú creas que son las necesarias de ciertas cosas. Aunque no nos los contestes todo, lo único que importa es que nosotros estemos allí y podamos tener la paz que solamente tú nos puedes dar. Pero deseamos hoy postrarnos ante ti y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Necesitamos, Señor,
Que tu Espíritu Santo nos moldee, que tu Espíritu Santo nos transforme y que cuando venga la destrucción, cuando vengan las plagas, cuando venga el juicio, nosotros podamos estar cubiertos por la mano del Creador. Podamos estar cubiertos por tu sangre preciosa y que nuestros pecados hayan sido borrados, que de tal manera podamos estar protegidos debajo de las alas, Señor, del Santo Padre. Te pedimos, Señor, que pueda ser de gran bendición estas palabras y podamos acercarnos cada vez más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y me despido diciendo: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.